¿Cómo se imaginan ustedes que se puede relacionar a un expresidente de México con esta bodega que hablaremos hoy? ¿Cómo Parras de la Fuente fue una de las principales poblaciones con mayor tecnología del país? ¿Y qué leyendas hay detrás de la hacienda de San Lorenzo? Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos una vez más a este podcast de Historias de la Vid. El día de hoy hablaremos de la vinícola más antigua de América y una de las más antiguas en el mundo, que este año acaba de cumplir 425 años de su fundación. En este podcast te hablaremos de su historia y de algo más. Si buscamos en la historia de México encontraremos una relación entre los apellidos Madero, y es por Francisco y Madero, descendiente de una familia española que gozaban de privilegios de su abuelo, Don Evaristo Madero, ranchero y comerciante que en 1847, a la edad de 19 años, contrajo matrimonio con doña María Rafaela Hernández Lombraya, de 16 años. Doña Rafaela falleció en 1870 a la edad de 38 años, tras haber tenido 7 hijos. En sus segundas nupcias, don Evaristo se casó con doña Manuela Farías y Benavides. De este segundo matrimonio tuvo 11 hijos. Y ahora sí vamos a platicar un poco de la historia. En el año de 1568, Fray Pedro de Espinareda y Francisco Cano exploraron la zona de Patos y el Valle de Pirineo, valle posteriormente llamado Valle de Parras. La tradición empezó cuando los conquistadores españoles salieron de Zacatecas a lo que hoy es Coahuila en busca de oro, y en medio del desierto no encontraron oro, pero sí un verdadero oasis con manantiales de agua y una gran variedad de vides silvestres. Los jesuitas Jerónimo Ramírez, Francisco de Arista y Juan Agustín de Espinosa arriban en el año de 1594 al Valle de Parras, motivados por el descubrimiento de las vides silvestres y manantiales. Este descubrimiento los motivó a establecer la misión de Santa María de las Parras, y con las uvas de estas viñas nativas produjeron el primer vino en la región. En 1595, don Lorenzo García, reconociendo las bondades que ofrecía este valle, solicita al rey Felipe XI, rey de España, una merced o una dotación de tierras. Una merced en los tiempos de la Nueva España era un permiso o una dotación especial por parte de las autoridades para llevar a cabo el aprovechamiento de las tierras. Casa Madero cuenta con un archivo histórico único, libros que datan de aquella época donde están registradas las mercedes que se obtuvieron para el establecimiento de la hacienda y la elaboración del vino, hace más de 425 años. La merced son el documento que certifica que son la bodega más antigua del continente americano, continuando con sus operaciones ininterrumpidas desde su fundación hasta la fecha. El gobierno de la Nueva Vizcaya, Diego Fernández de Velasco, entrega a don Lorenzo García la merced autorizada por el rey Felipe II de España, con la fecha del 19 de agosto de 1597, asignando una dotación de tierras y permisos para la plantación de vides y la elaboración de vino y brandy. Así, se da formal nacimiento a la hacienda de San Lorenzo, hoy hogar de Casa Madero. El nombre comercial adquirido en esa fecha fue la bodega de San Lorenzo. La corona española decreta la prohibición de producción de vinos en 1699, excepto para los usos eclesiásticos, por lo que se pudo continuar con la producción del vino, y la prohibición no fue extensiva para la región de Valle de Parras ni a la hacienda de San Lorenzo. De 1597 a 1893, la empresa y la hacienda de San Lorenzo tuvo 13 propietarios, hasta que en 1893, don Evaristo Madero, patriarca de la familia Madero, compra la hacienda. Esta, en su momento, decisivo para su historia, ya que es la última vez que se adquiere por una familia distinta, y don Evaristo renueva la hacienda de San Lorenzo, comprando equipos de elaboración modernos y contratando enólogos provenientes de Europa. Don Evaristo adquirió y revolucionó el pueblo de Parras de la Fuente gracias a su visión y talento en los negocios. Principalmente se dedicaba a la fabricación del algodón
y después adquirió la hacienda de San Lorenzo, mejor conocida como Casa Madero. Don Evaristo fue gobernador del estado de Coahuila de 1880 a 1884. Durante su administración impulsó la construcción de vías férreas y de un orfanato. Inauguró una nueva penitenciaría y abrió una zona carbonífera de Monclova y Río Grande. En 1883 se opone a la reelección de Porfirio Díaz. Este trajo su atención de su nieto, Francisco I. Madero. Los inicios de la fábrica La Estrella se remontan en 1835, cuando Diego Grant, un fino escocés, queda al frente de la Parras Estate and Company, firma extranjera que estaba conformada por dos casas inglesas, Baring Brothers y Company y la Stables Company, las cuales en 1825 habían adquirido el latifundio del marquesado de San Miguel de Aguayo, que para entonces se encontraba en bancarrota. La vinícola Marqués de Aguayo es la vinícola más antigua de América. No es reconocida porque no cuenta con los registros que lo acreditan como tal. Esta vieja construcción se encuentra enfrente de la Casa Grande de la Hacienda del Rosario, que en principio fue propietario de Francisco de Urdiñola y posteriormente pasaría a don Evaristo Madero, que más tarde compraría la Hacienda de San Lorenzo. El nombre de la fábrica de la Estrella se derivó del escudo heráldico de la Baring Brothers, ya que es probable que la estrella insignia en su escudo llamara la atención de los pobladores, y ante la dificultad de pronunciar el nombre de la compañía empezaron a mencionarla como la Fábrica de la Estrella. El 17 de febrero de 1880, la firma Madero y Compañía, integrada por don Evaristo Madero Elizondo y don Lorenzo González Treviño, adquirieron de doña Refugio Santos Coy, viuda de don Rafael Aguirre, la Hacienda del Rosario, así como la maquinaria e instalaciones de la fábrica, la citada razón social a la cual se incorporó posteriormente don Francisco Madero, padre del expresidente de la República Mexicana. Controlaba una gran diversidad de actividades desde la agricultura, ganadería hasta la rama industrial y comprendía la elaboración de vinos y harinas. El 1 de octubre de 1892 se funda el Banco de Nuevo León, primera institución bancaria local. De 1890 a 1910 se dio la primera gran industrialización de Monterrey y urgía una apertura, por lo que en la capital de 2 millones de pesos entre 20,000 acciones, don Evaristo Madero invirtió convocando a Marcelino Garza, Constantino de Tarnava y a Ernesto Madero a que hiciera lo propio. Existen muchos mitos y leyendas acerca de don Evaristo y la familia Madero. Una de las más importantes es donde don Evaristo Madero invitó a Thomas Alva Edison, amigo de sus nietos, a realizar pruebas para mejorar la bombilla eléctrica aprovechando el enorme depósito de agua que fue construida a mediados del siglo XIX, llamado el estanque de Lobatón, lo que ahora se conoce como el estanque de la luz. La razón de tener este nombre es porque ahí Edison, quien era amigo íntimo de la familia Madero, instaló una turbina hidroeléctrica para hacer pruebas y producir energía. Y fue así que Parras de la Fuente, Coahuila, fue de los primeros pueblos, o si no es que el primero, según la historia, de todo el continente americano en donde se encendió por primera vez un foco eléctrico. Y en contar con iluminación eléctrica. En reciprocidad, Edison colaboró con don Evaristo Madero en la construcción de una planta hidroeléctrica que le permitió iluminar al pueblo. Edison relacionó a don Evaristo con el inventor Graham Bell, inventor del teléfono. Gracias a esto se atrajo el teléfono a México. La primera llamada que se realizó fue de Parras de la Fuente a la Hacienda de San Lorenzo. Don Evaristo Elizondo falleció el 6 de abril de 1911 en Monterrey, Nuevo León, a pocos meses de la caída del régimen porfirista y de la subida al poder de su nieto Francisco I. Madero, y fue sepultado en Parras. Hay algo muy curioso, ya que en el testamento, que hasta hoy en día sigue vigente, dice 3 puntos muy curiosos. El primero es que todos deben de leer por lo menos 3 horas al día, que siempre deben de vigilar sus negocios y que nunca deben de pedir dinero prestado por más del 20% de sus activos. Existen muchas leyendas sobre la Hacienda de San Lorenzo.
Si tienen la oportunidad de visitarlo, van a ver que en sus puertas, la gran mayoría de ellas, se encuentran unas parrillas como manijas. Estas son las parrillas de San Lorenzo, ya que San Lorenzo fue asado en una parrilla, y a honor de él, todas las puertas lo van a tener. Salvo que esta hacienda es una de las más antiguas que existen, pues existen varias leyendas, cuentos, alrededor de que hay espíritus que están protegiendo las barricas de vino y a sus colaboradores. Por ejemplo, se dice que en el cuarto número 10 se escuchan niños llorando. También se dice que en los cuartos podemos escuchar a veces algunos lamentos o que se mueven algunas cosas. Como les digo, solamente son algunas leyendas. Continuando con la historia de Casa Madero, en 1950 el auge del consumo del brandy consolida a Casa Madero como un favorito nacional, junto con el crecimiento del Blanco Madero, un destilado de uvas sin añejamiento que todavía lo podemos encontrar. En 1960 muere Doña Bárbara Madero, y Casa Madero tiene una fuerte y prolongada crisis. Don José Milmo compra la gran mayoría de las acciones de la vitivinícola y es el momento en que se renacen los vinos y destilados para Casa Madero. En los años 70 se reorienta la empresa hacia una producción de vinos de mesa. Se replantaron los viñedos y se buscó la asesoría técnica de los mejores lugares del mundo. En 1974, Don José Milmo toma la dirección de Casa Madero, iniciando una nueva era. En 1980, con asesoría de profesores de las universidades estadounidenses y europeas, inicia la nueva etapa de experimentación y desarrollo para elaborar vinos de gran calidad. Más adelante, en 1991, se comienza a cultivar la uva Shiraz, que se convertiría en la cepa más emblemática del Valle de Parrs. Gracias a Don José Milmo, Casa Madero fue uno de los principales vinos mexicanos en ser exportados a más de 27 países alrededor de todo el mundo. Uno de los vinos más emblemáticos se presentó en el 2007, con el lanzamiento de la primera cosecha de Casa Madero 3V, para venta exclusiva en primera clase de Mexicana de Aviaciones. El vino 3V viene de su nombre de que tiene 3 varietales de uvas: Cabernet Sauvignon, Merlot y Tempranillo. Hay algo muy curioso, si alguna vez lo han probado van a ver que es un vino muy suave, muy fácil de beber, que bueno, es el que se recomienda para empezar en este mundo del vino. Pero algo muy peculiar es de que, como fue para esta aerolínea, tenían que elaborar un vino que fuera lo suficientemente suave y sutil para que cuando volaran cambiara sus sabores, ya que no sé si sabían, pero cuando volamos a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, su paladar empieza a cambiar, se tiende a ser un poquito más seco, el cual provoca que los sabores se intensifiquen más cuando probamos algunos alimentos. De hecho, la gran mayoría de los alimentos que probamos vienen un poquito modificados, así que después de hacer algunas mezclas, vieron que esta mezcla era la más indicada para poder disfrutarlo única y exclusivamente mientras volaban. En el 2012, Casa Madero obtiene la certificación por implementar el primer viñedo orgánico de México y se presenta la primera línea de vino de uvas orgánicas de Casa Madero y del país, siendo la primera vitivinícola mexicana en obtener ese tipo de certificación. Un año después, en el 2013, el vino Chenin Blanc de uvas orgánicas fue premiado con una medalla de doble oro y reconocido como el mejor vino de blanco de Vinyls Internationals, la competencia más importante de Francia y una de las 5 más importantes del mundo, con la participación de más de 3.425 muestras de vino provenientes de 43 países que fueron analizados a catas ciegas por 134 catadores profesionales en todo el mundo. En el 2016 se renueva la imagen de Casa Madero, unificando la línea de etiquetas y categorías. El concepto de la nueva imagen nace de una profunda mirada a la historia, legado, geografía y arquitectura, con una nueva visión del futuro. El lenguaje de la marca expresa pureza y simplicidad con detalles como texturas en papel que fielmente representan las texturas encontradas en los blancos muros de la hacienda de San Lorenzo, así como los antiguos manuscritos extraídos de los libros de las Mercedes. En el 2016, la Asociación de Grandes Pagos de España reúne fincas vitivinícolas que definen y propagan la cultura del vino de pago, un concepto artesanal del vino de calidad,
Visitó nuestro país para otorgarle a Casa Madero un reconocimiento por su labor a favor de la historia y la cultura del vino en México. Junto con el reconocimiento de la Asociación Española, le concedió a Casa Madero el estatus del primer pago de América. Las características que le posibilitan este título de producción específica dentro de un área delimitada y una calidad de fruto excepcional, que se distingue la producción de Casa Madero. En el 2020, la vinícola San Lorenzo reafirma su posicionamiento como la vinícola más premiada de México dentro del World Ranking of Wines and Spirits, y en el 2021 con más de 1000 medallas ganadas en toda su historia. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar nuestro podcast el día de hoy. Espero que hayan aprendido un poquito más del vino. Deseamos que Casa Madero siga obteniendo estos éxitos y que nos tenga más medallas y que poco a poco se siga difundiendo la cultura del vino en México. Nos vemos en la siguiente semana con un podcast nuevo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y también aquí en este canal, para que cada vez que subamos un podcast nuevo lo puedan disfrutar primero. Nos vemos la siguiente semana.